Así que, bueno, gracias a la Frontotemporal Dementia Society por organizar esta maratón. Muchas gracias a INECO y al grupo, a la Fundación INECO y al doctor Facundo Manes y a Teresa Torralba por compartir todos estos años de investigaciones y de trabajos en relación a concientizar a la población general sobre la demencia frontotemporal. Y hoy fundamentalmente voy a hablar del manejo de los trastornos conductuales en la demencia frontotemporal. Todos tenemos el concepto de que en la demencia y antiguamente las cuestiones cognitivas eran las fundamentales, también las cuestiones funcionales, pero cada vez más sabemos que los síntomas psicológicos y conductuales asociados a las demencias son factores muy, muy importantes, sobre todo en relación a la internación en residencias, a la calidad de vida de las personas que están sufriendo estas enfermedades y a los familiares. Y en particular, si tomamos la demencia frontotemporal, la variante frontal, es donde estos síntomas conductuales y psicológicos más presentes están. Hay diferentes estudios que nos muestran que hasta 50% de las personas con demencia frontotemporal han sido diagnosticados con una patología psiquiátrica. Y el diagnóstico ha tardado entre 5 y 6 años en llegar al diagnóstico debido a la confusión con diagnosticar una patología psiquiátrica en lugar de la demencia frontotemporal. También tenemos muchos ejemplos donde sucede lo opuesto, donde personas son diagnosticadas con una demencia frontotemporal cuando lo que tienen es una patología de origen psiquiátrico de comienzo tardío. Entonces, para hablar del tratamiento de los síntomas conductuales y psiquiátricos en la demencia frontotemporal, es fundamental primero realizar un buen diagnóstico diferencial. No podemos hacer un tratamiento efectivo si no realizamos un diagnóstico correcto. El tratamiento, el pronóstico, es muy diferente de distintas enfermedades psiquiátricas de la demencia frontotemporal. Y por eso recientemente se ha publicado cuáles son las recomendaciones para diferenciar una demencia la variante conductual de la demencia frontotemporal de otros trastornos psiquiátricos, donde han participado otros autores también de Latinoamérica. Así que, digamos, la primera descripción de la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, como se solía llamar la variante conductual, fue realizado por Arnold Pick en el año 1892, pero los criterios que utilizamos actualmente para diagnosticarlo son los criterios encabezados por el consorcio de la variante conductual de la demencia frontotemporal, liderados por Raskowski, que fueron originalmente presentados en el año 2007, y la versión renovada de estos criterios en el año 2011. Y como podemos ver, para el diagnóstico posible de demencia frontotemporal variante conductual, 5 de los 6 síntomas son síntomas conductuales o psicológicos. Tenemos la desinhibición conductual temprana, es decir, la conducta social inapropiada, pérdida de los modos, la apatía, la pérdida de empatía o consideración, todas las cuestiones relacionadas a la cognición social, conductas perseverativas, estereotipadas o compulsivas, y, como hablábamos anteriormente, cambios en la alimentación e hiperoralidad. Así que 5 de los 6 síntomas para la variante conductual de la demencia frontotemporal posible son síntomas conductuales y psicológicos asociados a la demencia. Cuando tenemos estos síntomas, lo que sabemos es que hay áreas, circuitos del cerebro que se ven particularmente involucrados, como el circuito dorsolateral, que tiene que ver, que es en esta parte del cerebro, que tiene que ver fundamentalmente cómo uno planea las situaciones, el circuito órbitofrontal, que es el que está
acá en la parte de abajo del cerebro, que fundamentalmente está relacionado con la conducta social, con la inhibición, y el circuito del cíngulo anterior, que está fundamentalmente relacionado con la motivación. Entonces, en la variante frontal o conductual, nosotros tenemos un comienzo insidioso y progresivo. Las personas tienen poca conciencia de lo que les está sucediendo y tienen síntomas de apatía, desinhibición, pérdida de empatía, rigidez mental con rituales, hipersexualidad o hiperreligiosidad, cambios y compulsión con la comida, actividades motoras repetitivas, hipomanía, euforia. Todos estos síntomas los podemos ver en distintas enfermedades psiquiátricas, y de eso vamos a hablar en un momento. Pero como decía previamente el doctor Manes y la licenciada Torralba, una de las cuestiones principales es que los médicos están poco formados para hacer el diagnóstico diferencial entre estas patologías psiquiátricas y la demencia y la variante conductual de la demencia frontotemporal. Entonces, cada vez que tenemos un paciente que sospechamos si tiene una demencia frontotemporal, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los trastornos psiquiátricos. Fundamentalmente, con la depresión, vimos que hay síntomas en la variante conductual de la demencia frontotemporal, como la apatía, como síntomas depresivos. Vimos que también puede haber en la demencia frontotemporal síntomas de hipomanía, de desinhibición, que se pueden ver en el trastorno bipolar. Vimos que puede haber obsesiones o compulsiones, como alguien puede tener cuando tiene un trastorno obsesivo compulsivo, y las personas con demencia frontotemporal también pueden tener delirios o alucinaciones o trastornos de conducta que se pueden ver en la esquizofrenia. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial desde el punto de vista de la semiología, desde el punto de vista de la clínica? Porque en otras, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, nosotros estamos teniendo biomarcadores donde podemos hacer el diagnóstico diferencial más fácilmente. Y también en las evaluaciones cognitivas, las cuestiones de memoria y visoespaciales también nos permiten hacer un diagnóstico diferencial mayor. Pero en la demencia frontotemporal, la cuestión clínica sigue siendo predominante para hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo en las etapas tempranas del comienzo de los síntomas de la demencia frontotemporal. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial con una persona que está desinhibido, tiene síntomas de desinhibición social, hiperoralidad, que no necesita dormir, para hacer el diagnóstico diferencial con un episodio maníaco o hipomaníaco dentro del trastorno bipolar? Los conceptos fundamentales a tener en cuenta es que en el trastorno bipolar, estos periodos de manía, hipomanía, desinhibición, son en fases, no ocurren permanentemente. En cambio, en una persona con demencia frontotemporal, estos trastornos de conducta son de forma más permanente. También las personas con trastorno bipolar en general tienden a tener una personalidad previa que se llama hipertímica o ciclotímica. Hipertímicas son esas personas que tienden a hacer un montón de cosas, a ser los líderes de lo que están haciendo, a tener muchos proyectos, y las personas con personalidad ciclotímica son los que tienen oscilaciones de ánimo diariamente, pero que no son tan intensas como para caracterizarlas como un episodio depresivo o un episodio maníaco. También la respuesta al tratamiento. Si a una persona con deprimida, con trastorno bipolar, se la trata con un antidepresivo, en realidad lo que vamos a ver es que probablemente la persona esté peor anímicamente en lugar de mejor. Y esto no sucede en el tratamiento de la demencia frontotemporal. Si hacemos el diagnóstico diferencial de la demencia frontotemporal con la esquizofrenia, fundamentalmente las cuestiones que nos permiten hacer el diagnóstico diferencial
es que la esquizofrenia de comienzo tardío predomina en las mujeres, mientras que en la demencia frontotemporal hay una igual prevalencia en hombres y mujeres. Como decía anteriormente, en la esquizofrenia, las alucinaciones, escuchar o ver o percibir objetos que no se encuentran, son muy frecuentes, sobre todo las auditivas. En cambio, en la demencia frontotemporal es raro tener alucinaciones, y también en la esquizofrenia son frecuentes los delirios, y en la demencia frontotemporal son poco frecuentes. También otro factor que nos puede permitir el diagnóstico diferencial es el curso de la enfermedad. Nosotros lo que vemos es que en la esquizofrenia, a lo largo del tiempo, la persona tiende a estabilizarse y los síntomas no siguen progresando con el tiempo. En cambio, en la demencia frontotemporal tiende a haber una progresión de estos síntomas. En las dos enfermedades hay un insight, hay un reconocimiento de lo que le está sucediendo que es bajo. El otro diagnóstico diferencial más importante es con la depresión, y es que con lo que más, cuando hay una persona que tiene una depresión de comienzo tardío, es el diagnóstico diferencial que más frecuentemente se confunde con la variante conductual de la demencia frontotemporal. Es importante saber que, si bien los síntomas son similares en el sentido de que en la depresión de comienzo tardío tampoco hay esta sensación de tristeza, de no disfrutar de las cosas, que sucede también en la demencia frontotemporal. En la depresión, lo que sabemos es que en la depresión, en la demencia frontotemporal, lo que sabemos es que cuando alguien se presenta con apatía, con menos voluntad para hacer cosas, también se encuentra comúnmente relacionada con otros síntomas característicos de la demencia frontotemporal, con síntomas compulsivos y con una conducta social inapropiada, que eso no lo vemos cuando una persona está presentando un trastorno depresivo mayor. Y si hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, es importante para diferenciarlo porque las personas con demencia frontotemporal no son exactamente lo que tienen obsesiones. Digamos, cuando uno le pregunta a una persona con demencia frontotemporal por qué está haciendo cierta actividad repetidamente, la realiza porque siente el impulso de realizarla. Mientras que la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo le dice a uno que la está realizando porque de esa manera disminuye los síntomas obsesivos. Entonces, una buena manera de hacer el diagnóstico diferencial entre trastorno obsesivo compulsivo y demencia frontotemporal es evaluar a la persona cuál es la razón por la que está haciendo estas compulsiones. Por el otro lado, si una persona empieza con un trastorno obsesivo compulsivo de comienzo, luego de los 45 años, yo tengo que pensar siempre si esa persona no está teniendo un cuadro orgánico y no psiquiátrico. Y por último, que en general cuando uno ve a una persona con demencia frontotemporal no piensa en este diagnóstico diferencial, pero en la práctica clínica siempre sucede que se confunde a una persona que está con alteración de la conciencia y ideas delirantes o alucinaciones de comienzo agudo y curso fluctuante, teniendo una demencia, y lo que tiene es un síndrome confusional. Es decir, todos esos síntomas le ocurren porque tiene una enfermedad clínica o alguna sustancia que le está causando esos síntomas. Y las personas con una demencia son las personas que más riesgo tienen de desarrollar un síndrome confusional, pero muchas veces también nos confundimos pensando que esa persona tiene un empeoramiento del cuadro de base cuando lo que está teniendo es un síndrome confusional. Bueno, y finalmente, digamos, como les dije, lo que iba a hablar yo fundamentalmente era del tratamiento de los síntomas conductuales y psicológicos asociados a la demencia frontotemporal, pero fundamentalmente me parecía que una de las formas
más eficaces de hacer un buen tratamiento es teniendo un buen diagnóstico, y por eso me parecía tan importante poder un poco desarrollar el tema del diagnóstico diferencial de la variante conductual de la demencia frontotemporal con las distintas patologías psiquiátricas que se pueden confundir en hasta un 50% de los casos. Vamos yendo específicamente al tratamiento. Sabemos que el tratamiento no farmacológico es siempre la primera indicación para las personas que tienen síntomas conductuales o psicológicos leves a moderados. Y como recomendaciones generales para el tratamiento no farmacológico, siempre tenemos que centrarnos y concentrarnos en un tratamiento centrado en la persona. Digamos, no podemos tener una libreta única o un manual único, o no existe una receta para todo el mundo. Todas las intervenciones que hacemos tienen que estar centradas en la historia de esa persona, en las necesidades de esa persona, y no se pueden generalizar. Siempre que hay alguna situación conductual o psicológica, tenemos que examinar el ABC, cuáles son los antecedentes, qué le está pasando en ese momento y cuáles son las conductas que se relacionan a lo que está sucediendo. Y como técnicas generales, es muy importante cómo uno se comunica con las personas con demencia frontotemporal. La forma en que uno habla con las personas, por más deterioro cognitivo que tenga, porque el tema de la memoria emocional es la que más se mantiene con el tiempo. Entonces, la persona puede estar con un estado avanzado de una demencia frontotemporal, pero sigue reconociendo el tono de la voz y si bien el contenido puede tener más dificultades para entenderlo, el tono de la persona que le está hablando puede tener un efecto muy, muy importante. Entonces, si nosotros estamos diciendo cosas lindas y para tranquilizarlo, pero en un tono alto, eso no va a tener ningún efecto en calmar a la persona con demencia frontotemporal. También es importante usar la distracción, como en todo tipo de demencias. Digamos, si empieza a haber una cuestión repetitiva o perseverante, cambiar el foco de la atención va a lograr que disminuya esas situaciones conductuales. Y acá hay una serie de consejos caseros hechos en casa de cómo manejar este tipo de síntomas. Entonces, si la persona con demencia frontotemporal presenta fundamentalmente apatía, la mejor forma de tratar estos síntomas es desde los tratamientos no farmacológicos, a través de distintas actividades que estimulen la actividad. Si la persona está ansiosa, volvemos a mencionar que hay que hablar de manera tranquila, explicar las veces que sea necesaria las distintas situaciones para disminuir esta sensación de incertidumbre, que es la causante número 1 de ansiedad. Si la persona tiene alucinaciones fundamentalmente de tipo nocturnas, es importante mejorar la ambientación en el lugar con la iluminación adecuada, con objetos de orientación y, nuevamente, hablando y reasegurando de que la situación es estable y que está en la situación bajo control. Si la persona está con trastornos del sueño, como decía la licenciada Torralba, en estos momentos de pandemia, los trastornos del sueño son los que más están sufriendo las personas con demencia. Es muy importante poder mantener las rutinas, mantener los tiempos de exposición al sol y seguir realizando el máximo ejercicio físico que uno puede lograr. Así que todas esas cuestiones lo que hacen es regular los ritmos circadianos y poder mantener los patrones de sueño o vigilia de forma más regular. Un aspecto fundamental del tratamiento no farmacológico es la psicoeducación para los familiares y los cuidadores. Nosotros en INECO
tenemos mensualmente conversaciones y charlas y grupos para los familiares de personas con demencia, y lo que vemos es que gran parte, y quizás la parte más importante del tratamiento de una persona que tiene una demencia frontotemporal, es toda la psicoeducación que tienen los familiares y los cuidadores en relación a lo que está pasando. La mayoría de las veces, los problemas de relación y en la familia pasan por no poder comprender que esos síntomas, que lo que está sucediendo, están directamente relacionados con la enfermedad, y no es que se lo hacen en especial a la persona que ellos están poniendo tanto esfuerzo por cuidar. Como tratamientos más formales dentro de los no farmacológicos, tenemos la estimulación cognitiva grupal y o individual. Digamos, en INECO ahora también, con la pandemia, estamos manteniendo todos nuestros centros de día, todos nuestros tratamientos grupales a través de una modalidad virtual, donde las personas se conectan a través de una plataforma y todos los pacientes y los familiares están muy contentos, y esto lo hemos estudiado y hemos visto que no ha habido un deterioro mayor que en las personas que no siguieron obviamente el tratamiento. O sea, lo que hemos demostrado es que mantener los tratamientos, ya sean de estimulación cognitiva, de terapia ocupacional, de actividad física, pueden mantener los niveles, sobre todo de los síntomas conductuales y psicológicos de las personas con demencia. En relación al tratamiento farmacológico, lamentablemente todavía no tenemos un tratamiento que sea curativo para la demencia frontotemporal. Y el tratamiento de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia es sintomático. Lo que estamos tratando no es la enfermedad, sino los síntomas en particular que está teniendo la persona. Si está teniendo obsesiones, si está con síntomas depresivos, si está con síntomas de desinhibición conductual. O sea, el tratamiento va centrado en los síntomas, y por eso es tan importante, lo primero, para hacer un buen tratamiento farmacológico, tener un síntoma target, tener un síntoma que es el que queremos tratar específicamente. Siempre hay que empezar con dosis bajas de la medicación, porque los pacientes con demencia tienen más posibilidades de hacer efectos adversos, y empezar con una medicación por vez, porque si empezamos con varias medicaciones, no podemos saber si la persona responde bien o si tiene un efecto adverso, si es debido a cuál de todas las medicaciones que comenzamos. Además, las personas mayores normalmente reciben en promedio 4 a 5 medicaciones, y esas medicaciones tienen interacciones entre sí. Lo otro fundamental y tener como concepto es que una vez instaurado el tratamiento, hay que revisarlo periódicamente y frecuentemente, porque una medicación, sobre todo en la demencia frontotemporal, puede tener, en los síntomas conductuales y psicológicos, puede tener efecto durante un tiempo y después no ser necesario mantenerla, porque como dije previamente, es una medicación que es solamente sintomática. Así que si la persona no tiene más esos síntomas, quizás no sea necesario que continúe con la medicación. Y con respecto específicamente a los tratamientos, para los síntomas de compulsión, impulsividad, hiperoralidad, agitación, las medicaciones que tienen más efecto son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esos son medicaciones como la fluoxetina, el citalopram, el escitalopram, la fluvoxamina y el escitalopram, y la sertralina, perdón. Entonces, en general, el tratamiento inicial para las personas que comienzan con este tipo de síntomas es con este grupo de fármacos antidepresivos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
También, como segunda opción de tratamiento, sobre todo cuando hay alteraciones conductuales, o sea, el concepto que tiene que quedar es que el primer síntoma es con los inhibidores, el primer tratamiento es con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y el segundo tratamiento es con los antipsicóticos atípicos, como la olanzapina, la quetiapina, la risperidona, que pueden llegar a ser de utilidad en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen alteración en un gen particular en el cromosoma 9, que son los que suelen tener más síntomas psicóticos asociados a la demencia frontotemporal. Para concluir, ya que vamos a dejar 15 minutos para las preguntas, lo fundamental es que para realizar un buen tratamiento tenemos que tener un buen diagnóstico. El diagnóstico para los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia frontotemporal solo se puede realizar adecuadamente contando con un equipo interdisciplinario donde hay neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos. Y acá están viendo la foto de la clínica de memoria, donde por suerte tenemos la posibilidad de trabajar, la foto de la clínica de memoria de INECO, donde por suerte tenemos la posibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria entre todos y poder, cada uno de estos casos donde las personas se presentan con síntomas psiquiátricos, síntomas atípicos, poder discutirlos entre todos para poder llegar a un diagnóstico, y el tratamiento fundamentalmente tiene que ser centrado en la persona, donde la psicoeducación de la familia y los cuidadores es fundamental, y el tratamiento farmacológico es dedicado fundamentalmente al tratamiento de los síntomas específicos y no son curativos. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, ha sido un placer estar acá.